Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Este 1 de mayo no es un día cualquiera. Mientras el mundo celebra el Día del Trabajo, las élites globales conmemoran algo mucho más oscuro, la fundación de la Orden de los Illuminati. Pero hay algo más. Según el calendario hebreo y no el gregoriano, Israel celebra hoy su aniversario número 77 desde su fundación en 1948. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque nos acercamos peligrosamente al límite profético de los 80 años de la higuera. La generación que no pasará sin ver el cumplimiento de lo que el Señor Jesús anunció en Mateo 24. Faltan solo 3 años para el 2028, el año en que muchos creen que terminará esta generación. Y no por casualidad, también es el último año del segundo mandato de Donald Trump. ¿Coincidencia? ¿O parte de un reloj profético que avanza sin pausa? Pues bien, en este revelador video que les invito a compartir, vamos a conectar los puntos que muchos han ignorado en esta profecía. Examinaremos el significado del aniversario 77 de Israel, su conexión con los 80 años de la higuera y, lo más importante, el error más grave que se ha cometido en la interpretación de esta profecía. ¿Estamos viviendo en la generación del fin? ¿Se cumplirán las señales que Jesús anunció antes del inicio de la Agenda Final 2030? Acompáñame en esta investigación respaldada por las Escrituras, la historia y los eventos actuales. Este 1 de mayo de 2025, algo muy extraño ocurrió. El Estado de Israel adelantó la celebración de su aniversario número 77, que según el calendario hebreo debía realizarse el sábado 3 de mayo, pero fue movida para evitar coincidir con el Shabbat. Hasta ahí todo parece lógico, pero ¿por qué moverla exactamente al 1 de mayo, una fecha con una carga simbólica tan poderosa? Mientras el mundo celebra el Día del Trabajo, pocos saben que esta fecha marca también el aniversario 249 de la fundación de los Illuminati, una orden secreta nacida en 1776 con el propósito de instaurar el reinado tecnológico de la bestia. Es simplemente una coincidencia que los líderes sionistas del Estado moderno de Israel hayan decidido celebrar su independencia el mismo día en que la élite celebra la creación de su agenda oculta. ¿O estamos ante una señal más del profundo control espiritual y político que se mueve detrás del telón? Porque no olvidemos que el libro de Apocalipsis advierte sobre los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Son ellos los que hoy gobiernan Israel? ¿Será que esta celebración número 77 marca algo más profundo, algo que conecta al Estado de Israel con la misma élite que impulsa la Agenda 2030 y prepara el escenario del Anticristo? La profecía, la historia y los eventos actuales parecen entrelazarse como nunca antes. Y lo que hoy parece un simple cambio de fecha podría ser el anuncio simbólico de lo que está por venir. Pero esto no es todo. Lo verdaderamente profético es que en este 2025 el Estado de Israel está cumpliendo 77 años desde su fundación. Y este número no es casual. Es un anuncio silencioso de que estamos a solo 3 años del cumplimiento de una de las profecías más conocidas por el mundo cristiano, la que dio el mismo Señor Jesús en Mateo 24. La parábola de la higuera. Muchos creen que esa generación profetizada comenzó el 14 de mayo de 1948, con la declaración de independencia de Israel. Y si así fuera, entonces el 2028 marcaría el fin de esa generación de 80 años, que no pasaría sin que todo se cumpliera. Pero hay otra interpretación que es la que yo creo, que la verdadera generación de la higuera no comenzó con la independencia, sino con el establecimiento del primer gobierno formal de Israel, el 8 de marzo de 1949, bajo David Ben-Gurión como primer ministro. Si esto es así, entonces el límite profético no es mayo de 2028, sino marzo de 2029, apenas meses antes del inicio de la Agenda 2030 y coincidiendo con el fin del segundo mandato de Donald Trump. ¿Será que estos próximos 4 años, de 2025 a 2029, traerán el cumplimiento de las señales que Cristo mencionó? ¿Serán estos los años del gran colapso, del arrebatamiento y del día de la ira del Cordero? El tiempo está avanzando, la cuenta regresiva se acelera
y todo indica que el reloj profético está a punto de marcar la medianoche. Ahora bien, entremos a analizar uno de los errores más comunes al estudiar esta profecía clave que el Señor Jesús dio como señal del inicio del tiempo del fin. En Mateo 24, verso 32, Jesús declara: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchos han enseñado por décadas que el cumplimiento de esta parábola llega hasta la segunda venida de Cristo en Armagedón, es decir, hasta el final de los 7 años de Daniel. Pero si nos detenemos a analizar con atención, nos damos cuenta de que esta interpretación contiene un grave error cronológico y profético. Pongamos esto en perspectiva para comprenderlo. Estamos en el año 2025. Si a este año le sumamos los 7 años finales de la profecía de Daniel, eso nos lleva al año 2032 como posible fecha de la segunda venida de Cristo. Pero aquí hay un gran problema. Para entonces ya habría pasado la generación de la higuera. ¿Y por qué? Porque si contamos desde el 8 de marzo de 1949, fecha en que se estableció el primer gobierno de Israel, entonces a comienzo del 2029 se marcaría el fin de los 80 años asignados a una generación, según el Salmo 90:10. Esto significa que si la segunda venida ocurre en 2032, la profecía ya no se cumpliría dentro de esa generación, como lo aseguró el mismo Señor Jesús. Por lo tanto, la parábola de la higuera no apunta al Armagedón ni al final de los 7 años. Su cumplimiento debe darse antes, en un punto anterior dentro de esta generación. Jesús fue claro al decir que cuando la higuera brote, eso será señal de que el verano está cerca. Aquí está la clave que muchos han pasado por alto. La parábola no apunta al Armagedón, sino al inicio de la cosecha final, el momento exacto en que el verano comienza. Y ante esto surge la gran pregunta: ¿qué significa el verano en términos bíblicos y proféticos? ¿Podría representar el arrebatamiento de la iglesia y el inicio del día de la ira del Señor? Y la respuesta es que efectivamente el verano del cual habló Cristo es el arrebatamiento y el día de la ira del Cordero, que dejará la tierra desierta. Y esto se puede comprobar con la misma Biblia, ya que versos antes de que Cristo hablara de la parábola de la higuera en el verso 32, Él habla del arrebatamiento entre el verso 29 al 31. Es decir, el contexto completo de la parábola de la higuera va desde el verso 29 hasta el 34. Cristo está diciendo que todos los eventos del arrebatamiento se deben de cumplir antes de que la generación pase, lo cual nos da a entender que el arrebatamiento se debe dar antes del inicio de la Agenda 2030. Por otro lado, los eventos de la segunda venida de Cristo y el Armagedón están por fuera de la generación de la higuera, ya que la segunda venida se dará luego que empiece la visión 2045, que es el año donde empiezan los últimos 3 años y medio del gobierno de la bestia. Esa es la interpretación que les puedo dar de esta gran profecía de la parábola de la higuera, la cual terminará para algunos en 2028 y para otros a comienzos del 2029. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.